Olá. Gracias. Olá a todos. Buenos días. Gracia y paz de Cristo. Estou com uma voz assim um pouco de la cueva. Está sendo o primeiro ano de bautismo em la alergia. Entonces, hay que passar por todo. Amém. Como es bueno cantar y celebrar la sublime gracia que hay en la persona de Cristo. Amén. Hoy quiero hablar sobre el Evangelio de Cristo y quiero anunciarlo a Romanos capítulo 1. Vamos a ubicar nuestra meditación en los versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, 16 y 17. ¿Ya lo habéis encontrado? Aquí está la expresión de la sublime gracia de Dios en Cristo. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, gracias por tu palabra una vez más, por más un día de vida en que permites que estemos en tu presencia, junto con tu congregación, junto con los hermanos en la fe, aquellos por los cuales pagaste un precio alto, dando tu propia vida, la vida de tu Hijo, Señor amado. Sangre foi derramada para estarmos juntos aqui, celebrando a sublime gracia de Cristo. Senhor, nossa oração hoje delante deste texto é que tu te hagas presente uma vez mais com tu voz poderosa e que essa sublime gracia pues sea não só compreendida, pero também, Senhor, acaie em nosso coração, venga a transformá-lo. Y que haga de nuestro corazón un templo para Cristo y solo para Cristo. Señor, sabes que necesitamos de la obra del Espíritu Santo y de la palabra para que este texto, Señor amado, no pase de texto muerto, porque tu palabra es una palabra viva. Espíritu de Dios, haz con que esta palabra ahora, Señor, sea recibida en nuestro corazón, no como palabra de hombre, pero como tu voz, como el Evangelio, Señor amado. Señor, tú conoces a tu pueblo porque tienes ojos de fuego. Conoces, Señor, cada gemido, cada oración. Tú conoces, dices, Señor, has dicho en tu libro de Éxodo, Señor, yo conozco los gemidos de mi pueblo. Que tu Evangelho hoje venga, Senhor, venga a sanar e a consolar a tu pueblo, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Romanos 1, 16 a 18. Este texto habla sobre el Evangelho. Que é el Evangelho? Pues dejadme hacer una pequeña introducción para ubicar un poco las palabras del apóstol Pablo. Este texto de Romanos, todo el libro de Romanos, habla del proyecto del apóstol Pablo de anunciar el Evangelio a la iglesia en Roma. Pablo quería compartir con la iglesia en Roma el Evangelio, pero no lo presenta así. Dice, mira, yo tengo algunos dones personales y quiero que la iglesia de Roma pues
sea confirmada com mis dones. Que dones eram esses? E depois disse, eu quero compartilhar o Evangelho com vosotros. Compartilhar este mensaje era a tarefa mais importante da vida do apóstolo. ¿Por quê? Porque Pablo mesmo, em los primeiros versículos de Romanos, se define a si mesmo como um siervo, como um apóstolo de Cristo, como uma pessoa apartada para o Evangelho de Deus. Mira que palavras e como essas palavras definem sua identidade. Pablo, quem era Pablo? Siervo de Jesucristo. E amado para quê? Para ser apóstolo, enviado, apartado. Para quem? Para o Evangelho. A identidade do apóstolo era o Evangelho. Pablo, já não Saulo, Pablo era o resultado da obra do Evangelho de Cristo em sua vida. O Evangelho havia cambiado o nome de Saulo em Pablo. Agora, Pablo era sua própria vida o mensagem do Evangelho. E foi neste contexto que Pablo apresentou as razões para não avergonçar-se do Evangelho. Mira, o versículo 16 diz, porque não me avergüenzo do Evangelho. Por que Pablo não se avergonçava do Evangelho? Pois Pablo apresenta nestes versículos três razões. E me gostaria que las escrevieras, que las guardaras em tu coração, para que não passe nada depois de raro e que las pierdas. Três razões tinha Pablo para não se avergonçar do Evangelho. Em primeiro lugar, ele disse, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Em segundo lugar, Pablo vai dizer, porque en el Evangelho se conoce e se experimenta a justiça de Deus. E a terceira razão é que a través do Evangelho, o homem que está bajo a ira de Deus, aí e só aí, encontra esperança. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amém. Em segundo lugar, o Evangelho, ou en el Evangelho, se manifiesta a justiça de Deus. E em terceiro lugar, solo o Evangelho é a única esperança para o homem que vive bajo a justa justiça de Deus. E eu pergunto, como é que Pablo poderia avergonçar-se deste Evangelho? Seria impossível. Qual é meu objetivo? Porque creio que este mensaje é importante, pois predicar sobre o Evangelho é predicar sobre o que há de mais importante, básico em nossa vida como cristianos. Foi o Evangelho que nos acercou de Cristo. É o Evangelho que temos que continuar para continuar a caminhar com Cristo. Pero há objetivo, pois pequeno, sencillo, minha oração, muito humilde, é que salgamos de aqui como uma igreja confirmada uma vez mais no Evangelho de Cristo, para que continuemos tendo nossa identidade, não como aqueles que pertencem à Igreja Luz a las Naciones, efetivamente pertenecemos, pero que nossa identidade seja, como Pablo, aqueles que foram apartados para o Evangelho. Primeira verdade, primeira razão que Pablo nos dá para não avergonçar-se do Evangelho. Qual é? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Pero antes de entender por que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, temos que explicar, ou pelo menos buscar entender, que é o Evangelho. Que é o Evangelho?
Porque solo después de comprender qué es el Evangelio es que podemos entender por qué ese Evangelio es poder para salvación. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es una buena noticia, pero no es una noticia cualquier. El Evangelio es un tipo especial de noticia. Y Pablo trata de explicar en los primeros versículos de su carta cuál es la naturaleza de esa buena noticia. Pablo dice, del versículo 1 al versículo 4, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Salvador, según la carne. Entonces Pablo está dando una definición del Evangelio. Pues no sé qué hacer. ¿No funciona? No, el micrófono. ¿Sí? Cambia el micrófono. Vale. Justo ahora quiero dar una definición del Evangelio. ¿Puede ser No esta? pasa nada. Dejadme repetir entonces las palabras de Pablo, porque son muy importantes para entender qué es el Evangelio. Dice a partir del versículo 1, fui apartado para el Evangelio de Dios, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Acerca de quién? Acerca del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. ¡Wow! ¡Qué declaración fantástica sobre el Evangelio! ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una buena noticia sobre Dios. Es el Evangelio de Dios, prometido en las Sagradas Escrituras. O sea, que es una buena noticia que viene de Dios, pero que está en las Escrituras, está en un libro. Y el tema del Evangelio, dice Pablo, es acerca de su Hijo, del Hijo de Dios, llamado Jesucristo, por la resurrección de los muertos. Así define Pablo la buena noticia. El Evangelio es la noticia sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por los pecadores, pero resucitó al tercer día. Esto sí, son las buenas noticias del Evangelio. Pero para que no penséis que estoy solo utilizando un texto, quiero irme a Marcos. El evangelista Marcos cree que nos aclara un poco más la definición sobre qué es el Evangelio. Y algunos están pensando, ¿cómo puede Marcos aclarar alguna cosa que si Marcos tiene un Evangelio tan cortito? Lo aclara en las primeras palabras de su Evangelio. ¿Cómo empieza Marcos? Marcos, capítulo 1, versículo 1, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¡Wow! No es só un título. Marcos, el evangelista, estaba definiendo la naturaleza del Evangelio. Está diciendo que el Evangelio es la buena noticia sobre Jesucristo, el ungido de Dios, pero que es, sobre todo, el Hijo de Dios. El Evangelio es la buena noticia sobre la persona de Jesucristo. Pero Marcos no termina aquí. Él continúa diciendo que es conforme a lo que está escrito. ¡Wow! Está confirmando las mismas palabras de Pablo. Pablo dice una buena noticia sobre Cristo, pero esa noticia viene ¿de dónde? De las Escrituras. Y Marcos dice, también el Evangelio de Cristo viene como está escrito. Pero en la cabeza de Marcos está escrito en un libro específico. Está escrito y resumido en el libro del profeta
Isaías. Ya vamos a entender por qué. Pero quiero solo leer el pasaje, el versículo de Isaías que Marcos tiene en mente para definir el Evangelio. Él dice, Isaías 40, de 1 a 5. No necesitáis abrir, solo escuchar. Lo tengo aquí. Después, si queréis, mira, el bosquejo, la prédica, pueden llevársela para meditar en casa. Isaías 40, 1 a 5. Mira cómo saca de Isaías una definición del Evangelio. Así dice el texto. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cómo es que Marcos define el Evangelio a partir de Isaías? Pues el Evangelio es un mensaje de promesa que viene de Dios, de consuelo. ¿Qué consuelo es ese? Los pecados serán limpiados y perdonados. ¿Por quién? Por el Hijo de Dios. Y a partir de ese mensaje, dice Isaías, Dios va llenando el camino hasta entrar en el corazón del hombre. ¿Y por qué? Porque debemos confiar en esa promesa. Isaías termina, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cuál es la primera conclusión sobre la naturaleza del Evangelio? Según estos dos textos, hermanos, el Evangelio no es cualquier buena noticia. No. El Evangelio tampoco es una noticia que sirva a las expectativas y necesidades humanas. No lo es, no lo es. El Evangelio es la proclamación de cómo el hombre necesita ser perdonado y reconciliado con su Creador a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, tal como es enseñado y está escrito en las Escrituras. Aleluya. ¿Por qué he perdido tanto tiempo definiendo la naturaleza de este Evangelio? Porque como Pablo va a decir, solo porque el Evangelio es la proclamación sobre Dios, sobre el Hijo de Dios, y según las Escrituras, solo por eso el Evangelio tiene poder. ¿De dónde viene el poder del Evangelio? De una predicación específica, de una noticia específica que Dios trae al alma del hombre sobre el Hijo de Dios, perdonando, muriendo y resucitando para hacer reconciliar el hombre con su Creador. Y ahora sí podemos entrar y preguntar, entonces, ¿cuál es el poder del Evangelio para salvar? Ya hemos visto, pues el Evangelio está anclado en Cristo, en la persona de Cristo. Pero, ¿cuál es el poder del Evangelio? Pues, Pablo suele explicar el poder del Evangelio a partir de su propia vida. Y yo creo que es una buena noticia para nosotros. Confieso que tengo dificultades teológicas de alcanzar la magnitud de una verdad como esta, el poder del Evangelio. Imagino que Pablo también. Entonces, ¿cómo lo define? ¿Cómo Pablo define el poder del Evangelio? Está diciendo, ¿queréis saber qué es el poder del Evangelio? Mirad a mi propia vida. Y lo hace el tiempo entero. Lo más eficaz de proclamar el poder del Evangelio es mostrar los cambios que el Evangelio ha producido en mi vida, en tu vida.
E que cambios foram esses? Que cambios foram esses produzidos por el Evangelho em la vida de Pablo? Pues Pablo ha tenido um encontro com Cristo. E esse encontro está em Hechos, capítulo 9, del versículo 1 ao 5. Cristo encontrou a Pablo en el camino para Damasco. Cristo encontrou a Pablo en el camino para Damasco. Hechos 9, del 1 al 5. Por razones de tiempo, o sea, para redimir el tiempo, no me voy a poner a leer un texto que yo creo que la iglesia lo conoce muy bien. Míralo en casa, Hechos 9, de 1 a 5. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado en ese encuentro? Pues Pablo es muy claro diciendo en un otro texto, en una otra carta, que él tenía una religión. Pablo era un hombre espiritual, tenía una religión, se llamaba judaísmo. Y esto para la mente moderna hoy sería como que, wow, pues estás en el buen camino, porque es importante tener una espiritualidad. Pues, anda que no. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Cristo, con el Evangelio, con el Hijo de Dios, en el camino para Damasco, se dio cuenta de su real condición delante de Dios. ¿Y cuál era su condición delante de Dios? Pues hay una palabra, una frase, no una palabra, pero hay una declaración que Cristo dirige a Pablo, una pregunta que muestra cuál era la real condición de Pablo delante de Dios. Cuando Cristo se le aparece, le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? Y Saulo pregunta: ¿quién eres? Y Cristo mismo le contestó: soy Jesús, a quien tú persigues. Esta es una pregunta y una declaración tremenda que muestra cuál era la real condición del corazón de Pablo. La llegada de Cristo a la vida de Pablo fue semejante a la llegada de una luz que de repente abrió los ojos que estaban ciegos, permitiéndole a Pablo percibir su real condición espiritual delante de Dios. Para Pablo, él estaba bien. Era un judío. Y además perseguía a los cristianos. ¡Qué maravilla! Pero cuando viene el Salvador, cuando Él se revela a ti, cuando se reveló a Pablo, Cristo fue muy objetivo diciendo: Pablo, ¿sabes cuál es tu problema? Es que tú tienes un problema conmigo. Tú persigues a quien te quiere salvar. Tú estás luchando, Pablo, contra Dios, contra el Creador de los cielos y de la tierra. Ese, Pablo, es el problema de tu vida. Pero ¿qué pasó después de ese encuentro? La llegada de Cristo hizo cesar la lucha del corazón de Pablo con Dios. Aleluya. La vida de ese hombre fue reconciliado. Él encontró paz con Dios, paz consigo mismo, paz con su próximo. Y todo esto a través de un encuentro personal con el ungido, con el Hijo de Dios, con su Evangelio. Dejadme extraer aquí una lección práctica, también a partir de las palabras mismas de Cristo.
Hermanos, hermanas, amigos, amigas, dura cosa es luchar contra el Creador del universo. No luches contra Él. Fue lo que Jesús dijo a Pablo en ese encuentro. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cuál era el aguijón? El aguijón era Cristo. Cristo estava aí revelando: Pablo, tu eres um pecador, necessitas de mi Salvador, de mi salvação. E Pablo aí, dando coces, dando coces, dando coces. E Cristo lhe contesta: Pablo, dura coisa es luchar, e é seguir luchando contra o Criador do universo. Então, se Deus está falando a tu coração esta manhã, se fuera desta igreja, Deus já se apresentou a ti, seja por la beleza de sua criação, seja por algum tipo de testemunho que escutaste sobre Cristo, seja por alguma crise que te echou por terra, mostrando que não passas de uma hormiguita necessitada de volver a los braços do Criador. Não luches contra el Criador, vuelve a sus brazos. Porque el Evangelio de Cristo es un Evangelio de la reconciliación. Dios vino a reconciliarte, a reconciliarme con el Creador. Entonces, cuando el hombre escucha por la primera vez el Evangelio, solo hay dos posibilidades. Pablo solo tenía dos posibilidades: ou nos entregamos ao Evangelho, ou nos entregamos a Cristo e alcançamos paz com Deus, ou continuaremos a lutar com Deus por toda a eternidade. E tu sabes muito bem de que tipo de luta estou falando. Então, esta é a razão porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus porque não é uma religião. Amém. Não é um sistema moral que tu e eu temos que obedecer. Não. Não é um sistema filosófico, psicológico. Não é um livro de autoajuda para ser feliz. Não. O Evangelho é poderoso porque chama ao pecador a ter um encontro com a presença do Hijo de Deus, que é um Salvador. O Evangelho é poderoso porque genera uma nova vida. Amém. De la muerte a la vida com Cristo, de la esclavitud a la libertad. ¿Te acuerdas lo que hemos cantado? Estava esclavo de mis pecados e agora sou livre para adorar e relacionar-me com o Criador do universo, de la huida de Deus a los brazos de Deus, de ser um perseguidor a ser um discípulo de Cristo. Rechazar este Evangelho que é tão poderoso é avergonzar-se do Evangelho. Pero Pablo, depois de definir o Evangelho e depois de explicar por que o Evangelho é poderoso, Pablo continua apresentando uma outra razão. Sim, são três razões. Pablo tinha três razões para não se avergonzar do Evangelho. A primeira, qual é? Amém. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amém. Pero a segunda razão é porque en el Evangelho tu puedes compreender a justiça de Deus. Pero eu he elegido um segundo título. O Evangelho é um escândalo glorioso. O Evangelho é um escândalo glorioso. Por quê? Foi Pablo mesmo quem definiu o Evangelho como uma loucura para o homem natural. Em sua primeira carta a los Coríntios, não necessitas de abrir, pero aí lo vas a encontrar.
En 1 Corintios 1, Pablo habla de la predicación de Cristo crucificado, y ahí está el punto. Pablo dice, la predicación de Cristo crucificado, pues para los judíos es una trampa, es tropezadero. Y para los griegos, que les gusta la filosofía, la autonomía de la razón, pues para los griegos es una completa locura. ¿Por qué? Porque el Evangelio contradice toda la sabiduría humana. Pero tenemos que profundizar. ¿Por qué? ¿Qué hay de tan escandaloso para el hombre natural en el mensaje del Evangelio? ¿Qué hay de tan escandaloso en el mensaje de que Dios envió a su Hijo, lo crucificó para morir por mí y por ti? ¿Qué hay de escandaloso en ese tipo de mensaje? Pues Pablo lo explica en el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La cruz de Cristo presenta al hombre una justicia que va contra todos los parámetros de justicia que conocemos y creemos en este mundo. Es eso que Pablo está diciendo. Y por eso el Evangelio es tan escandaloso. El Evangelio es escandaloso porque su noción de justicia va contra toda la justicia que nosotros vemos y experimentamos en el mundo. Pero, ¿cómo explicar esto? Pues una vez más, Pablo utiliza su propia vida. Volviendo al camino para Damasco, ¿cómo Pablo explicaría eso? La justicia de Dios. Pues Pablo sería muy directo, sin pelos en la lengua, diciendo, mira, ¿sabes lo que es la justicia de Dios en el Evangelio? Significa que yo, que era un asesino, fui salvado y fue considerado justo delante de Dios. ¿Vale? Dejar el coche de policía pasar con sus sirenas. Y aquí está. ¿Por qué es tan escandaloso? Por eso. Porque mereciendo la condenación eterna, siendo un asesino de Dios como Pablo era, literalmente matando y asesinando a cristianos, vino Cristo y le dijo, estás justificado, puedes volver para mis brazos. Pero ¿qué es la justicia humana? Vamos a intentar profundizar un poco eso. ¿Qué es la justicia humana? Pues la justicia humana, tal como la practicamos a diario, la justicia humana es la aplicación del justo juicio a quien cumple o rompe la ley. Cuando alguien habla, mira, que yo tengo problemas con la justicia, ¿qué está diciendo? Está diciendo que ha roto la ley. La ley del ayuntamiento, la ley de Granada, la ley, una de las leyes de la Constitución española. Entonces, ¿qué es la justicia humana? Pues es la aplicación de un juicio a quien cumple o a quien no cumple la ley. Pero ojo, la justicia de Dios también es así. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que Dios reveló su ley, llamó a su pueblo para hacer un pacto y les dijo, mira, aquí tenéis derechos y deberes. Si cumplís los deberes, vendrá o qué? Salvación. Yo continuaré con vosotros. Pero si rompéis mi ley y mi pacto, vendrá ¿qué? Juicio. Entonces, en un primer análisis, la justicia de los hombres es igual a la justicia de Dios. Pues aquí está el escándalo. La verdadera razón del escándalo, del Evangelio como escándalo, es que, en primer lugar, sí, Dios aplica su
justicia. Cuando el pecador rompe la ley de Dios, sí que Dios aplica su justicia. Viene con ira, viene con maldición, viene con muerte espiritual. Pero ojo, al invés de hacerlo en la vida de Pablo, Dios aplicó su justicia en la vida de su Hijo, Jesucristo. Al hacerlo, estaba condenando el pecador. Sí, fuiste tú, Julio. Fui yo, João. Sí, fomos nosotros que pecamos. Estaba condenando el pecado. El pecado es asombroso para un Dios santo. Pero estaba haciendo las dos cosas, aplicando su justicia en la vida de su Hijo, el justo de Dios. Y esto es un escándalo. Quizás, dando un ejemplo, te puedas apercibir un poco más de cómo el Evangelio y la justicia de Dios son escandalosas. Vamos a pensar aquí en una situación hipotética, ¿vale? ¿Estás conmigo? Amén. Amén. Muy bien. Vamos a pensar en el cole. Yo creo que es un ambiente, pues, que todos están ahí metidos de una forma o de otra. El cole. Imagina que tu hijo o hija llegan a casa llorando. Tú le preguntas qué ha pasado y tu hija dice, pues, me han pegado y me han hecho otras cosas. Piensa por favor conmigo en cosas terribles. Y tú te das cuenta, esto es muy grave. Acoso, bullying, violencia. Piensa en lo peor. ¿Qué haces? Pues tú vas a hablar con el director de la escuela. También, porque es muy grave, vas a hablar con el director de la policía local. Los dos directores dicen, pues esto es muy grave lo que ha pasado. Tenemos que hablar con el concejal de seguridad de Granada. Pues tú vas a su despacho y él dice, pues esto es muy grave lo que ha pasado. Tú tienes que hablar con lo que sea, con el ministro de la justicia, porque es muy, muy grave lo que ha pasado, lo que hicieron con tu hija. Y tú empiezas a hablar con el ministro de la justicia. Y el ministro de la justicia dice, mira, no te puedo atender, estoy muy ocupado, pero he leído tu relato, eso es muy grave, tienes que irte a hablar con el rey de España. El rey de España, como tiene mucho tiempo, pues te recibe y dice, ostras, eso es muy, muy grave. ¿Qué vamos a hacer? La otra parte, la que acosó, la que realizó bullying, estamos los dos delante del rey de España y el rey de España dice, mira, ya tengo una solución. ¿Sí? ¿Ya tienes una solución? Sí, ya tengo una solución. La solución es que tú has hecho una cosa muy grave, pero tú estás perdonado. ¿Qué? Su Majestad, mira lo que ha hecho a mi hija. Sí, pero yo le perdoné. Ya está resuelto el asunto. ¿Cómo lo ves? ¿Así? ¿Cómo describir esto? Ira, rabia, injusticia, escándalo. Pues fue eso que Dios realizó y continúa realizando por los pecadores a través de Jesucristo. De hecho, el rey de España poco puede hacer para resolver el problema de tu corazón, de mi corazón, que es el pecado. Pero el rey de los reyes ya lo ha resuelto. Y lo solventó de una forma escandalosa. Nos perdonó, imputando el pecado a su Hijo, que era justo. El pecado continúa siendo llamado pecado. El pecador continúa siendo llamado pecador, pero es un pecador perdonado.
que puede ahora reconciliarse con el Padre a través de la muerte que cayó como justicia sobre la vida del Hijo de Dios. Oh, hermanos, ¿cómo explicar esto mejor? No lo sé. Quizás volviendo a Marcos. Marcos habla, princípio del Evangelio. Que es el Evangelio para Marcos? El Evangelio como está escrito sobre el Hijo de Dios. Ele estava pensando em Isaías. Marcos sabia que o mensaje de Isaías hablava de algo que poderia aclarar o escândalo do Evangelho. E sim, que há algo em Isaías, quando habla del siervo sufriente. Cristo é o siervo sufriente de Isaías. E em ele, en el siervo sufriente, tú puedes juntar aquilo que es para ti escandaloso en la justicia de Dios. Y quiero dar un vistazo muy rápido en un versículo apenas, que seguro que estaba en la mente de Marcos. Ya sabéis cuál es el texto, Isaías 53, pero solo un versículo, versículo 4. Aquí está el escândalo de la justicia de Dios claramente presentado. Dice el versículo 4 sobre Jesús: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí está. Ahí estaba Cristo. Él llevó que sus enfermedades, las nuestras. Él sufrió sus dolores, no, sufrió los dolores de mis pecados, pero bajo una justicia humana, la gente lo mira y dice: olha, mira, Cristo murió como un sinvergüenza y un ladrón, pero Él estaba muriendo sí por ti, por mí. Y ahí está la justicia de Dios. Qué verdad gloriosa, qué verdad gloriosa. Hermanos, aquí, con esta verdad, empezó la Reforma Protestante. En esta verdad, Lutero encontró solución para la lucha de su alma. Lutero no conseguía entender cómo es que el Evangelio puede revelar la justicia de Dios. Lutero pensava como nosotros: pero se el Evangelio son las buenas nuevas, mientras que la justicia de Dios es juicio, ¿cómo voy a juntar buenas nuevas con juicio? Y ahí viene en Cristo, en el siervo sufriente. La justicia de Dios, según el Evangelio, es un regalo de Dios al hombre. Y no podría ser de otra forma. Pero si el hombre natural se queda escandalizado con esta verdad, pues Pablo no termina aquí y continúa profundizando el escándalo glorioso del Evangelio. Si tú vuelves a Romanos capítulo 1, versículo 17, Pablo va a añadir que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué significa esto? Significa que no solo Dios aplicó en el corazón, en la vida de su Hijo, los pecados de mi vida, pero no terminó su obra ahí. Envió un don, el don para que el pecador confíe en la obra de Cristo como una obra completa y pueda relacionarse con el Padre solamente confiando en Cristo, solamente confiando en Cristo. Cuando Lutero miró a la conclusión de este versículo, imagino él diciendo: Eureka, ahora sí, glorias a Dios, ahora lo entiendo todo, ahora
Não é que o Evangelho não deixa de ser escandaloso, sigue sendo escandaloso para os patrones humanos, mas é glorioso, porque eu posso vivir a justiça de Cristo a través da fé e da confiança, não em minhas obras, mas em sua obra em la cruz. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque no Evangelho se manifiesta a justiça de Deus por la fé em Cristo. Pero é verdade que nós muitas vezes podemos nos avergonzar desta verdade. Como, pastor? Como isso é possível? Sim, nos avergonzamos da justiça de Deus em Cristo quando fundamentamos toda a nossa vida em nossos méritos. Sim. Quando pensamos, como Elias, semana passada, que ele poderia continuar a ser e caminhar com Deus por seus próprios méritos, expectativas. Isso é uma forma de avergonzar o Evangelho. É uma forma de diminuir a justiça que foi conquistada em Cristo. Pero a nós que já pertenecemos a Cristo, uma forma de não avergonzarmos esta verdade é de não deixar de mirar e de confiar na justiça de Cristo. Algo poderoso ha sido conquistado em aquela cruz. Não deixes de mirar nela. Não deixes de poner tu confiança nela. A obra foi completa. Afiança-te. Agárrate a la cruz. Há momentos de muerte, pero há momentos também de ressurreição. Glória a Deus por el Evangelho de Deus. Por fim, já terminando, já é a hora de terminar, Pablo apresenta uma terceira razão. Uma terceira razão para que ele mesmo não se avergüence do Evangelho. E que a razão é essa? Ele disse, mira, o Evangelho de Cristo é a única esperança para o homem que vive bajo la justa ira de Deus. É interessante como Pablo, depois de apresentar o Evangelho, empieza por falar e descrever, a partir do versículo 18, a condição do homem. A condição do homem. O drama do homem. O drama do homem que, como Pablo, ao princípio, estavam lutando contra Deus. Deixad-me dizer uma coisa. Há muitos dramas na vida. Eu conosco um pouco da história de vossa vida e conosco também um pouco de vossos dramas. E se miramos hacia afuera, vamos a mirar dramas inimagináveis como aqueles que Mabel e Consuelo nos apresentaram aqui. Pero ojo, a partir do versículo 18 de Romanos 1, Pablo vai dizer que o grande drama da humanidade, do homem e da mulher, é estar bajo a ira de Deus. É haver dado as espaldas ao Criador. E é sobre isso que Pablo escreve, a partir do versículo 18. Perdão, não tenho tempo de falar de um texto que é tão conhecido por vosotros. Pero a partir do versículo 18, Pablo descreve as marcas desse drama. Ele diz, olha, mira, é o drama de uma pessoa que conhece o suficiente de Deus, pero a soberba de seu coração não lhe permite que dar gracias e ter comunhão com Ele. É o drama de alguém que ha dado as espaldas ao Criador, quer seguir autonomamente, mantendo as riendas de sua vida em suas manos, e por ello cambia a revelação de Deus em mentira, construi falsos deuses em seu coração e passa a viver de uma forma vergonzosa e autodestrutiva delante de seu Criador. O grande drama da humanidade, amigos, é a rebelião de nosso coração hacia o Criador
que es santo, santo, santo. Y Pablo termina este párrafo diciendo, pues la visión que Dios tiene del hombre es que el hombre merece el justo juicio de Dios. Ellos cambiaron a Dios por una mentira para mantenerse lejos del Creador. Y la única solución para este drama, el drama de los dramas, es la predicación del Evangelio. Y aquí quiero terminar diciendo que Dios ha hecho una obra muy bonita en términos de troca de deudas. Sí, ¿qué es eso? Una troca, un cambio de deudas. ¿Qué es eso? Sí. Cuando estábamos lejos del Criador, esclavos del pecado, ¿qué merecíamos? La muerte. La muerte. ¿Y qué hizo Cristo? Él nos compró. Ahora ya no perteneces a la muerte. Ya no perteneces a Satanás. Ahora me perteneces. Yo te compré y pagué tu deuda. Cristo compró mi deuda de muerte, que era el pecado. Pero, ojo, y a ver lo que dice después Pedro, de lo que voy a hablar ahora. Dios nos entregó como iglesia una deuda feliz. Una deuda feliz. ¿Qué es una deuda feliz? Somos deudores a todos aquellos que no conocen el mensaje de Cristo. Somos deudores a todos aquellos que no conocen el mensaje de Cristo y que están yendo en dirección, no a Damasco, pero en dirección al infierno. El cristiano es alguien que está en deuda para con el mundo. Y con esto quiero terminar. ¿Qué quiso Dios hablar a nuestro corazón hoy? ¿A qué nos llama esta porción de las Escrituras de Romanos? Creo que hemos escuchado no solo las marcas gloriosas del Evangelio. Amén? Sí, creo que eso está claro. Pero creo que ulteriormente Dios nos está llamando una vez más a tener el Evangelio como nuestra identidad y nuestra misión. Nuestra identidad y nuestra misión. ¿Puedes explicarte un poco mejor? Sí. Tener una identidad de adoración y no de murmuración. Hoy estábamos hablando con una de nuestras hijas. Es que no podemos vivir murmurando. No podemos. Fuimos salvos del Evangelio. De tener una identidad marcada por la seguridad. ¡Wow! Mi seguridad no es la justicia de mis obras, es la justicia de Cristo. Una identidad sacrificial, proclamando el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Somos deudores. Yo he venido a España porque yo soy deudor a los españoles, a aquellos que están aquí a mi alrededor. Somos deudores. Porque Marvel y Consuelo se fueron a Jordania, porque se sintieron deudores, pero deudores felices. Amén. Deudores felices. Entonces, que a lo largo de esta semana nuestra oración como iglesia sea: Señor, ayúdame como iglesia tuya que soy a tener una identidad y a tener una vida y a tener como misión tu glorioso Evangelio. Amén. Amén. Ya es la hora de terminar.